estudiar la palabra de Dios. El título, Señor, enséñanos a orar. Vamos a hablar sobre la oración, pues la mayoría sabemos qué es la oración, ¿verdad? Tenemos años, sabemos la definición de oración, cómo orar, pero muchos de los jóvenes tal vez no sepan qué es la oración. Hacen oración a Dios, pero el significado profundo de la oración. En la oración nosotros hablamos con Dios, damos gracias a Dios, le pedimos a Dios, le rogamos, suplicamos a Dios. Y Dios nos habla a nosotros a través de la palabra, a través de su palabra, a través de la Biblia. Nos habla y también nos pide y hasta nos ruega, ¿verdad?, que nos arrepintamos y que hagamos la voluntad de Dios. En Lucas, capítulo 11, y decía nuestro hermano Álvaro ahorita en oración, ¿verdad?, que debemos hacer todo decentemente y en orden. Esa es una de las cosas que Dios nos pide. En 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Y antes de leer ahí Lucas 11, en la oración es parte de la adoración a Dios también, ya sea públicamente o privadamente, ¿verdad? En la oración, aquí en la congregación, un hermano es el que está al frente y dirige la oración. Y es el tiempo de la oración, es un tiempo de adorar, de alabar a Dios. Y debemos poner todo nuestro sentido, toda la atención en la oración, el corazón, ponerlo en la oración, ¿verdad? No debemos estar haciendo otra cosa cuando el hermano está orando, sino poniendo nuestro corazón, nuestro sentido en la oración. No debemos estar platicando, ¿verdad? No debemos estar haciendo otra cosa. A veces en la oración final, nosotros nos ponemos está el hermano dirigiendo la oración y nosotros estamos recogiendo las Biblias y los libros, ¿verdad? Para ya irnos. No, debemos esperar a que termine la oración. Es un tiempo que tenemos que hacer y es un orden que debemos respetar para que todo salga conforme a la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Que sea agradable a Dios. Entonces el hermano dirige la oración y nadie debe estar hablando. Todos deben de estar en silencio, ¿verdad? Y cuando el hermano termina la oración, nosotros decimos amén, porque estamos de acuerdo y queremos que así sea lo que el hermano está pidiendo en la oración. A veces, hermanos, dicen amén antes que termine la oración y esto desconcentra, ¿verdad?, a los demás hermanos, o dice otra cosa, ¿verdad?, por ahí. Pero hasta el final es cuando se debe decir amén, para no confundir, para no distraer a los hermanos y para no quitar la atención, el sentido, el corazón de la oración que está dirigiendo el hermano. Lucas 11:1 decíamos, hermanos. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Y nuestro Señor Jesucristo, Dios nos enseña a orar a través de las Escrituras. Nos ha dejado los ejemplos. Vamos a ver la definición de orar. Una palabra griega, ¿verdad?, que quiere decir orar, es proseuk omai.
Es uno de los términos que se usa con más frecuencia en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y en el libro de los Hechos. Traducido quiere decir orar o pedir. En Romanos 8:26 vemos un ejemplo. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hemos de pedir como conviene. Pedir. En la oración nosotros decíamos, damos gracias a Dios y pedimos. Pedimos a Dios. Dios quiere que le pidamos, que hablemos con Él. Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Antes que nosotros le pidamos. Pero Él quiere que le pidamos. 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. En aquel tiempo sabemos que estaba todavía el don de lenguas, el don de hablar en diferentes idiomas. Y tenía que haber un intérprete. Si no, el hablar en otros idiomas era vano, ¿verdad? No servía para nada. Tenía que haber intérprete. Y aquí dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y termina el versículo 14 como decíamos ahorita, ¿verdad? Pero hágase todo decentemente y con orden. Allá no se hacían las cosas en orden. El apóstol Pablo va y los exhorta que se tiene que hacer todo decentemente y en orden. Y vemos en muchas sectas, ¿verdad?, mucho desorden. Personas orando y las otras personas gritando. Eso causa desorden, confusión, y no es lo que Dios mandó. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esto pido, le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, esto pido en oración. La oración es para pedir, hermanos. Esta palabra, proseuchomai, quiere decir orar o pedir. Otra palabra también que vemos en el griego es deesis. Es otra palabra que se traduce como oración. Significa una petición, un ruego, una súplica, que es lo que hacemos nosotros en oración, ¿verdad? A veces cuando estamos urgidos, ¿verdad?, de la ayuda de Dios, pedimos, rogamos, suplicamos. Como Lucas 1:13. Vamos a ver este ejemplo en Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Está hablando de que su mujer Elizabeth iba a dar a luz a Juan, el bautizador, ¿verdad? Juan el Bautista. Y Zacarías rogaba, ¿verdad?, a Dios por medio de la oración. Y el ángel se le aparece ahí a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Otro ejemplo de esa palabra
Juan, Lucas 2:37, ahí adelantito. Y era viuda hacía 84 años. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer, ¿verdad? 84 años hacía que era viuda. Y no se apartaba del templo, dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahí está esa palabra, de Cis. 5:33 también. De Lucas 5:33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Hacen oraciones, peticiones con ruego, con súplicas. Ahí estaban cuestionando, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos, pero ese es otro tema. Romanos 10:1. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo en todo el tiempo orando por los hermanos, suplicando a Dios, rogando a Dios por los hermanos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Otra palabra del griego, hermanos, aiteo, que quiere decir pedir. Un ejemplo de esta palabra en Mateo capítulo 7. Mateo 7, del 7 al 10. Pedid, ahí está esa palabra, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Esta palabra, aiteo, quiere decir pedir. En Efesios 3:20 la vemos también nuevamente. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Más abundantemente de lo que pedimos. Ahí está esa palabra. Colosenses 1:9 también. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de pedir por vosotros. Y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Esta palabra en Santiago aparece 4 veces también. Y en 1 de Juan 5 veces. Entonces, ya vemos lo que quiere decir orar en el griego, ¿verdad? A través de la Biblia, el orar indica petición. Es decir, los que oraban a Dios pedían algo.
como Nehemías capítulo 1, versículo 11. Nehemías 1:11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Todos los que oraban, hermanos, pedían algo. Mateo 24:20. Dice nuestro Señor Jesucristo: orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Día de reposo se refiere al sábado que guardaban los israelitas. Y dice nuestro Señor Jesucristo: oren, pidan, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Era la destrucción de Jerusalén, ¿verdad?, la que iba a pasar en aquel tiempo, que iban a ser perseguidos y muchos iban a huir. Y en el invierno, imagínense huir en el invierno, con tanto frío, ¿verdad?, escasez de alimentos. Ni en día de reposo, que ellos guardaban el sábado todavía, ¿verdad? Ahorita ya no está en vigencia el sábado. Oren, dice nuestro Señor Jesucristo, pidan. 24:41 del mismo libro, 26:41 del mismo libro: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velen, estén atentos y oren para que no entren en tentación. Pidan a Dios fortaleza espiritual para no entrar en tentación. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Todo esto junto, ¿verdad? Exhorto, y van de la mano, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Y es lo que hacemos nosotros en la oración, hermanos. Rogamos a Dios, pedimos, damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por todos los hombres. El segundo punto, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos ha dejado el ejemplo de orar. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde vemos a nuestro Señor Jesucristo orando. Mateo 14, versículo 23. Mateo 14, 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Una oración individual, ¿verdad? Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La oración individual, así es. Nosotros cuando oramos, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos ponemos en un lugar solos y hablamos con Dios. Le pedimos, le rogamos, le suplicamos, le damos gracias. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice que subió al monte a orar aparte. En Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Otro ejemplo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. 6:46. Del mismo libro de Marcos. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas 5:16. Otro ejemplo. Mas él se apartaba a lugares desiertos. En Lucas 9:18 ya lo vemos con los discípulos, ¿verdad? Lucas capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que yo soy? También cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, dice Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma. No que era una paloma, ¿verdad?, sino como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos las tres personas de la deidad o la Trinidad, ¿verdad? Las tres personas, nuestro Señor Jesucristo orando, el Espíritu Santo bajando como paloma, y el Padre Celestial, ¿verdad?, que le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí vemos a Dios, a Yahvé, a Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo oró por sus discípulos también. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nuestro Señor Jesucristo oraba por sus discípulos. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, orando antes de ir a la cruz del Calvario. Él estaba en esa tristeza, en esa agonía, ¿verdad? Ahí orando. Nos da el ejemplo de cómo nosotros en nuestro sufrimiento, nuestras tribulaciones, nosotros debemos orar. Orar a nuestro Dios. ¿Cómo orar? El tercer punto, hermanos, ¿cómo orar? ¿Cómo hacer oración? Orar
al Padre. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Orar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hacemos la oración a nuestro Padre Celestial y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no oramos directamente a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque Él es nuestro mediador, nuestro intercesor. Si oramos a nuestro Señor Jesucristo, entonces no tenemos un mediador, un intercesor. Mateo 6:9. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nos deja esa oración modelo, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros orar al Padre? Jesús nos enseñó a orar al Padre. Todas las oraciones en la Biblia van dirigidas a nuestro Padre Celestial. Ninguna oración va dirigida a María, ¿verdad? No hay oraciones a María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. No hay oraciones dirigidas a ella en la palabra de Dios. No hay oraciones dirigidas a Judas. No hay oraciones dirigidas a Pedro. No hay oraciones dirigidas a Pablo. Al contrario, ¿verdad? Todos nos enseñan a orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay oraciones dirigidas a los ángeles tampoco. Toda oración va dirigida siempre a nuestro Padre Celestial. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lucas 11:2 dice también: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la oración: orar a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, que es nuestro único mediador. Jesucristo es nuestro único mediador para con el Padre. Juan 14:13, que dice, Juan 14:13, dice nuestro Señor Jesucristo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pedir al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5, ¿por qué? Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice la palabra de Dios. Y dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es nuestro mediador, es nuestro abogado. María no es nuestra mediadora. María no es nuestra abogada. Judas no es nuestro mediador. Pedro no es nuestro abogado. Es nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos puede socorrer. Es nuestro sumo sacerdote y Él sufrió igual que nosotros en la cruz. Sufrió ese terrible sufrimiento, ¿verdad? Dolor en su cuerpo, castigo en su cuerpo, y sufrió también en su alma, en su espíritu, la traición, el abandono de sus discípulos, ¿verdad? Como nosotros sufrimos, Él sufrió, y Él nos puede socorrer, tiene todo el poder para socorrernos. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 7:25 también dice, capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, a los que por Él, ¿por quién? Por Pedro, por Judas, por María, por nuestro Señor Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos, hermanos, los que oran directamente a Jesús no tienen un mediador. Es Jesucristo nuestro mediador. A veces, hermanos, se equivocan, ¿verdad? Y piden a Jesús, Señor Jesús. Pero la oración tiene que ir dirigida a nuestro Padre Celestial. Claro, Jesús es Dios también, pero tenemos el ejemplo de cómo debemos orar y pedir a Dios. Pedir a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, que es nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro intercesor. Debemos alabar a Dios también en la oración. Mateo 6:9 decíamos ahorita, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí se está alabando a Dios. Como los salmos, ¿verdad? Los salmos están llenos de alabanzas para Dios. Debemos orar a Dios con toda reverencia, recordando que Dios está en el cielo y en todo lugar. Eclesiastés 5:2 dice, Eclesiastés capítulo 5,
versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dios está en el cielo, dice, y tú sobre la tierra. Recordando siempre eso, hermanos, alabando a nuestro Dios. Santificado sea tu nombre. Lucas 11:2 dice también: y le dijo: cuando oréis, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hacer peticiones también. Esta oración modelo que Dios nos dejó, Dios no nos la dejó para que la recitemos como un rezo, ¿verdad? Sino para que sepamos nosotros cómo orar a nuestro Padre, cómo alabarlo en la misma oración, cómo pedirle en nuestras oraciones. Mateo capítulo 6, del 10 al 13. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Se está pidiendo, ¿verdad? Venga tu reino. El reino ya vino, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, piden por la iglesia en este lugar, por la iglesia universal en todo el mundo también. El reino es la iglesia. Esto se pedía antes del día de Pentecostés. Danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos los pecados, ¿verdad? Debemos perdonar nosotros los pecados, si no, Dios no nos perdona. 1 Juan 1:9. Hermanos, se nos acabó el tiempo del estudio. Podemos seguir el próximo estudio con el favor de Dios. Nos quedaron algunos puntos, ¿verdad?, de cómo orar, las peticiones y la oración aceptable. Además de esos puntos, vamos a seguir estudiando, ¿verdad? La oración no es un rezo. Vamos a estudiar la eficacia de la oración, perseverar en la oración, profundizar más en ese tema, ¿verdad? Debemos orar a Cristo. Otro tema también que a veces nos confundimos, la postura del cuerpo en la oración. Podemos orar de rodillas, parados, ¿verdad? Alzando los brazos también. Orar sin cesar.